de la instrucción es la mejor forma de garantizar nuestro objetivo, que no es otro que localizar a David Merino, que sigue en busca y captura, y intervenir, decomisar cuantos más bienes, cuantas más cuentas bancarias, cuantas más wallets, billeteras de criptomonedas, propiedades inmobiliarias, bienes de lujo, desde coches a joyas. Es lo que queremos. El hecho de que se esté trabajando bajo secreto de sumario, que el secreto de sumario se prorrogue mes a mes, es positivo. Lo solicitamos nosotros y es la forma normal de investigar casos complejos y graves, como sin duda es el caso FX Winning. Entonces, no tienen ustedes que desesperar por el hecho de que se esté tardando en encontrar a los principales responsables de la estafa, y muy singularmente al cabecilla David Merino, que está en ignorado paradero, ni el hecho de que no se levante el secreto de sumario, porque eso sería malo. Eso significaría que se ha dejado de trabajar. Lo importante en la actuación policial bajo la supervisión de los jueces es que se siga trabajando en secreto para que las partes, si se va a intervenir una cuenta bancaria o por si se va a bloquear una wallet, se va a supervisar electrónicamente o se ha pedido su bloqueo a un operador, lo importante es que no se sepa, porque si no es fácil que ese delincuente pues vaya a su banco, a su exchange, y antes de que se materialice el bloqueo internacional, que se hace por comisión rogatoria a otra jurisdicción, se lleve los fondos. Por tanto, insisto, el secreto no es negativo, y que se mantenga el secreto y se mantenga la instrucción es muy positivo, y fue lo primero que pedimos. Vean ustedes nuestra segunda videoreunión sobre el tema, cuando habíamos presentado ya la denuncia, y verán ustedes que uno de los puntos esenciales que planteábamos era, entonces no se había acordado, la necesidad de que se acordara el secreto de las actuaciones. Por otra parte, decirles que seguimos manteniendo abierta la vía de diálogo con los estafadores. Si alguien alguna vez manifiesta que yo me he reunido con estafadores, no, pero con sus abogados, es absolutamente cierto. De hecho, la semana que viene tengo un nuevo viaje a México y estamos planteando la posibilidad, ya no un acuerdo global, que parece muy complicado, sino que diferentes MAN, sus pirámides criminales, puedan llegar a aportar los fondos expoliados y tener la consecuente reducción de pena. Llegar a un acuerdo, aunque sea parcial, porque ya parece bastante claro que, al menos en estos momentos, hasta que sea, que lo será, detenido y puesto a disposición judicial David Merino, es bastante difícil llegar a un acuerdo global. Pero no hemos abandonado en absoluto una vía de acuerdo, que es una forma que quizá es más rápida y más eficaz, no para recuperar todo lo que a ustedes les deberían dar, porque les tendrían que compensar no solamente con el capital expoliado, sino también con una indemnización que, ya saben ustedes, hemos fijado en un 45% por los perjuicios morales y patrimoniales que ha supuesto el apalancamiento involuntario de su inversión. Este tipo de acuerdos se da habitualmente en el derecho español, es bastante frecuente, se llama conformidad, siempre que se pague al perjudicado, en este caso a los múltiples perjudicados que existen en un caso como este. Iremos informando cuando se pueda. También decirles que tenemos una política de absoluta transparencia. Nosotros damos la misma información a todo el mundo. Además, estén ustedes en nuestra plataforma o no, esto se está emitiendo en abierto y yo soy muy consciente de que lo estarán viendo, imagino, también incluso los estafadores o sus abogados. Yo, desde luego, si estuviera en la otra parte, lo haría. Por tanto, tienen ustedes que pensar que la información que les facilito es siempre la que no perjudica la labor de investigación de la Guardia Civil. Eso es muy importante. Es decir, que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan trabajar, y si nos han pedido algo, que a lo mejor estamos colaborando ya con ellos, pues evidentemente no lo vamos a decir aquí, porque sería darle pista a nuestros oponentes, a nuestros contrincantes, a los estafadores, que, bueno, pues lo que tienen que hacer es, insisto, devolver
lo que les han expoliado a la mayor brevedad posible y someterse a la jurisdicción española, presentarse a la jurisdicción española, porque al final van a ser, todas las demás plataformas han venido a pasar, al final van a ser encontrados y van a ingresar en prisión. Por tanto, insisto, yo no voy a dar datos que perjudiquen la investigación, lo cual no significa que no tenga la absoluta certeza de que las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen su trabajo, de que el juzgado no se ha paralizado, a pesar de que García Castelló, el juez que estaba llevando la investigación, pues se ha jubilado, pues va a disfrutar de su merecido descanso después de tantos años de buen servicio a la administración pública, pero bueno, pues el sustituto que está ejerciendo las labores interinas en el impulso de este procedimiento de Gadiano Francés, que, bueno, que es otro magistrado maravilloso, estupendo, y no por eso se va a detener el procedimiento. E insisto, nosotros siempre con el máximo sigilo, con la discreción oportuna, seguimos colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y, de hecho, agradezco públicamente a muchos de ustedes que me han preguntado, mire, he recibido una citación de la policía española, de la policía colombiana, de la policía peruana. Por supuesto que colaboren al máximo. Es decir, insisto, si han recibido una citación de las fuerzas y cuerpos de seguridad que no les piden ningún dinero, que lo que quieren es determinados datos para completar su investigación. Colaboren al máximo. Y muchos de ustedes han dirigido, oye, mire, esto puede ser una estafa. No, no. Estas son, efectivamente, es un policía. Llame usted al número, si tienen alguna duda, simplemente llamen al número de la central que les da y verán cómo les comunica una central, una comisaría, una central de policía. Y son preguntas rutinarias que es evidentemente un soldeo. No van a llamar a los 5.320 afectados uno por uno de nuestra plataforma, pero es normal que estén haciendo ese sondeo. Muchos de ustedes nos han preguntado si eso era una estafa y eso en concreto no. Ahora, ahí han recibido ustedes, en términos generales, correos, como sus datos están circulando por Internet, sobre todo en la Deep Web, porque los estafadores pues los han difundido. Bueno, no se pueden imaginar ustedes la cantidad de compañeros suyos, y algunos que me están escuchando, seguro que así ha sido, que, bueno, pues que están, deme usted 500 euros y vamos a recuperar su inversión, o ingrese usted en esta plataforma, meta los datos de su cuenta bancaria, ni se les ocurra. O sea, la policía jamás les va a pedir un número secreto, jamás les va a pedir su número de cuenta corriente, jamás. Eso no lo va a hacer. O sea, le va a pedir datos, a lo mejor, por ejemplo, sobre una transacción, es decir, cuánto invirtió usted, cómo lo hizo, tiene usted el hash, si lo envió en criptomonedas, tiene usted el hash, no lo puede proporcionar. Eso es lo que le van a pedir, pero jamás les va a pedir pues, una clave secreta o les va a pedir, eso es absurdo. Si alguno lo hace o intenta introducir algún programa como Anydex en su ordenador, desconfíen que, por supuesto, están ustedes siendo víctimas de una nueva estafa. Son cortinas de humo que hacen los estafadores. Bueno, muy singularmente, ya saben ustedes que existen varios procedimientos en Estados Unidos que son juicios civiles. O sea, no tiene ningún sentido. Esto es una estafa. Los propios estafadores están promoviendo que hubiera un procedimiento en el que después han abandonado, lógicamente, han dejado de pagar a sus abogados y han abandonado, pues porque era una cortina de humo, para fingir que eran una empresa que han tenido problemas. Miren ustedes, eso no tiene ningún sentido. Me estoy refiriendo pues a todas esas decisiones, que la última de la magistrada Lisa Watt, del circuito, jueza del circuito de Miami, en Florida, que ha dictado una resolución. Es absurdo, es decir, no sé, es como si alguien incendia, saquea, vandaliza mi casa y yo lo que me voy es al registro de la propiedad a que se declare que la casa era mía. Pues claro que era mía, es absurdo, pero lo importante es que es un delito de incendio. Pues en este caso igual, es decir, esto lo importante es que es un delito de estafa, no que los fondos fueran suyos y no se lo han devuelto. Si eso está claro, eso está clarísimo, pero lo importante es que nunca tuvieron posibilidad de ganar, porque no era una inversión, era una estafa piramidal muy bien estructurada. Pero bueno, insisto,
Aquí lo importante no son los procedimientos civiles. Hay un procedimiento también de la DEA, que ese sí que es un procedimiento penal y relevante y está coordinado con el español. También hay procedimientos penales en Ciudad de México y en Lima. Eso sí que son procedimientos que tratan de estar coordinados con el que nosotros estamos desarrollando aquí en la Audiencia Nacional y que sí que efectivamente tienen relevancia. Pero todos estos procedimientos civiles, de verdad, dejen de hacerles caso, que no tienen ninguna relevancia, que son una mera cortina de humo. Voy a proceder, por supuesto, a contestar a las preguntas que me planteen ustedes a través del chat que tienen ustedes, pero, insisto, lo importante en este caso es que es una carrera de fondo y es que nosotros no nos vamos a rendir. Tenemos el conocimiento, tenemos la motivación y tenemos los medios para conseguir recuperar su inversión y no vamos a rendirnos en ningún caso. Este sí que es un mensaje directamente para los estafadores. Vamos a seguir trabajando y en este despacho, los horarios de éxito son importantísimos, el 9% de lo que nosotros recuperemos y, por tanto, nosotros tenemos toda la capacidad y toda la motivación para que los responsables acaben en prisión, como están en prisión los responsables de otras estafas similares, que al final terminan apareciendo, terminan ingresando en prisión, y para encontrar el rastro del dinero. Porque, ven ustedes, no estamos hablando de unos miles de dólares, estamos reclamando ya 543 millones de dólares. Esa cantidad no desaparece, deja rastro, sea criptomonedas o sea moneda fiat tradicional. Efectivamente, al final, una gran cantidad de dinero como esa sigue dejando un rastro y sigue siendo posible intervenirla. Y, por tanto, yo lo que les pido es que no desenfoquen nuestro objetivo. Claro que me encantaría que el procedimiento terminara pronto, por supuesto, pero lo más importante para mí es que termine bien, que termine con la plena satisfacción de todos los que han confiado en nosotros. Y que, por tanto, pues lo fundamental es que se están haciendo las cosas como se deben hacer. Es decir, el secreto de las actuaciones me parecía esencial y por eso lo pedimos nosotros y por eso estamos encantados de que se mantenga, porque cada mes que se prorroga el secreto significa que un juez dice que la policía ha avanzado significativamente y que es necesario mantener la investigación. Cuando diga tiramos la toalla, no se ha encontrado a David Merino, no se pueden encontrar más fondos, entonces sí que realmente, ya les diré, bueno, pues hasta aquí hemos llegado con esta etapa tan eficaz de investigación y ahora no tenemos nada más que los medios más convencionales de comisiones rogatorias, de diligencias públicas, que son menos eficaces que el secreto sumarial. Tengan ustedes en cuenta que la causa es compleja por el número de afectados, literalmente miles, por las múltiples subpirámides que existían y la organización tan peculiar que tenía esta estafa piramidal, por implicar a múltiples jurisdicciones, algunas de ellas, pues no vamos a escondernos, pues particularmente, o sea, la española es lenta y ninguna de ellas es extraordinariamente eficaz, pero alguna de ellas incluso está atravesando por un momento delicado de crisis, como es la mexicana, por ejemplo, que es esencial en esta investigación. Después de España, México es el país en el que más afectados hay y por eso, precisamente, dada la situación en México, pues es uno de los temas que vamos a impulsar la semana que viene para, sobre todo, pues, insisto, tener, como hemos tenido hasta ahora, la máxima colaboración del país, de este país norteamericano, que siempre México siempre ha apoyado al máximo las acciones que se han desarrollado desde España y, en concreto, felicitar públicamente a la Guardia Nacional por esa colaboración tan estrecha que ha tenido con la Guardia Civil Española. También tengan en cuenta que estamos hablando de criptomonedas y también es verdad que hay muchos jueces, sé que nosotros estamos en un colectivo cripto y entendemos muy bien pues lo que es un exchange, un hash, una wallet y cómo funciona y lo tenemos muy claro, pero no crean ustedes que todos los jueces en todas las jurisdicciones en las que nos estamos moviendo tienen igual de claro cómo funciona el mundo cripto, qué es la blockchain y qué se puede hacer y qué no se puede hacer
para perseguir fondos, para perseguir los criptoactivos a través de sus movimientos en la blockchain. Voy a proceder a contestar las preguntas, me voy a saltar, como siempre, comentarios y me voy a limitar a las preguntas que no haya. ¿Vale? Les agradezco los saludos, pero me voy a concentrar en contestar. Somos de Perú esperando buenas noticias. Bien. En contestar a preguntas concretas. Hola, ¿en base a qué hecho se podría decir que cobraremos el 100%? Blas de Lezo, vamos a ver, que los hechos para ganar el procedimiento y entender que estamos ante una estafa es que son, o sea, las pruebas son absolutamente abrumadoras. Es decir, es que no existía ningún trading de alta frecuencia, no existía ningún broker milagroso, es decir, esto analizando simplemente el flujo, lo que ya es público, el flujo de las criptomonedas que venían y que se iban directamente a billeteras particulares, pues evidentemente no había ningún modelo de negocio. Entonces, esa es la base para recuperar, para que se declare que es una estafa y recuperar, pero no el 100%, sino el 145%, porque a su inversión tiene que sumar los perjuicios materiales de tener apalancamiento financiero involuntario, es decir, que no haya tenido usted en la disposición de esos fondos, y también los daños morales, es decir, los perjuicios que usted ha sufrido, que nosotros en casos como por ejemplo Arbistar lo que hemos hecho es presentar un informe epidemiológico general, o sea, nosotros no presentamos uno por uno un informe psicológico de miles de personas, eso no puede ser, sino que decimos, bueno, pues una persona tiene padecimientos de hiperalerta, sentimiento de culpabilidad, insomnio, irascibilidad, y esto es, bueno, pues esto es normal en un colectivo que ha sufrido una estafa, un fraude de esta magnitud. Y presentamos, como estos son procedimientos sumarios, pues a dos doctoras psicólogas que son las que elaboran, en el caso de Arbistar, y lo van a hacer también en este, las que elaboran ese informe siempre con carácter general. No se puede ir uno por uno porque estamos en una plataforma de miles de personas, igual que ustedes pues tampoco van a ir todos a juicio, va a haber una muestra representativa. Una cosa que quería pedirles, ahora que estaba hablando de colaboración, una cosa que quería pedirles es, sobre todo si hay personas de Madrid que me están escuchando y quieran participar en programas de televisión sobre esta estafa, sobre la estafa FX Winning, la verdad es que me lo han pedido reiteradamente y yo entiendo el pudor que tienen muchos en participar en programas de televisión, pero es que harían de verdad un gran favor a nuestra causa. Si pueden hacerlo, les agradecería muchísimo que se pusieran en contacto conmigo en el teléfono 60 más 30 más 34 de España, más 34 de España, 605 84 42 61, y sobre todo si son de Madrid y pueden venir a Plató, pues contar su experiencia y contar todo esto también para sensibilizar a los operadores jurídicos sobre la importancia que tiene la perseguir estas estafas. Nosotros ya hemos pedido cita también con la fiscal delegada de delitos informáticos del Tribunal Supremo para expresarle pues nuestra preocupación por que los delitos informáticos siguen creciendo, ya son 1 de cada 5 en España y no puede existir el menor resquicio de impunidad. Que vean ustedes también, que vea el público también la conflictividad que generan las estafas piramidales con criptomonedas. Las estafas piramidales, muchos de ustedes han introducido involuntariamente en este fraude a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares. Eso genera también una cierta conflictividad social que tiene que ser evaluada y que es un perjuicio que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de evaluar la gravedad de estas conductas, ¿no? Efectivamente, dice, ¿qué pasa con Teo que sigue invitando a la gente? Lo mismo que Ena y Alian Badilla. Vamos a ver, nosotros, una de las cosas que hemos
solicitado, y tampoco voy a ser demasiado explícito, a la justicia mexicana es que ponga medidas para que no se siga repitiendo ningún tipo, no ya solamente de fraude, si es que en la justicia mexicana, en el derecho mexicano, no en el español y en otros países europeos, pero en el derecho mexicano incluso existe un delito específico de solicitud de captación de fondos de inversión sin la autorización preceptiva. O sea, eso ya es un delito. Y, por tanto, comparto la opinión de RJ. Una de las cosas que vamos a solicitar de nuevo es el por qué determinados estafadores están intentando reiterar, iniciar. Yo no voy a decir si estafas, porque claro, hasta que no se impulsen los procedimientos oportunos, pero lo que yo personalmente, a título personal, sospecho que es una estafa, aunque insisto que todavía no haya decisiones judiciales al respecto, y luego que en cualquier caso es ilícito porque está planteando la captación de fondos que no debe hacerse, que no es legal. En este caso estábamos hablando de Teo Zúñiga en México, ¿no? Por tanto, sí que estoy de acuerdo con usted, ¿no? Lo del 145% ya lo hemos aclarado. Obviamente esa es la cantidad máxima que estamos pidiendo, y si en un momento determinado pues tuviéramos que rebajarla por un acuerdo, lo plantearíamos y tendrían ustedes que aceptarla. Jordán me plantea, ¿podría decir qué porcentaje está usted seguro de que recuperaremos de nuestro dinero? Mire, todavía es muy pronto para decirle una cifra exacta, porque se siguen interviniendo, decomisando bienes. En el momento en el que se vaya a abrir lo que se llama el juicio oral, es decir, esté señalada a la vista, pues yo les podré decir, estos son los bienes que se han decomisado, estos somos, y por tanto, como mínimo, esto es lo que se va a recuperar cuando tengamos una sentencia favorable. Pero ahora mismo es que todavía está ese proceso y continuará en tanto pues, no lleguemos a un límite, a una satisfacción de los 543 millones que ahora mismo estamos reclamando, para que se hagan una idea, ¿no? ¿De acuerdo? Dice Luis que si su promesa de recuperar todo nuestro capital en unos años aún continúa en pie. Vamos, es que la acabo de renovar, es que no nos vamos a rendir en ningún caso. Espero que no sea, Luis, unos años, sino que sea lo antes posible. O sea, si ellos incluso quieren llegar a un acuerdo, que comencemos a depurar responsabilidades y a restituir capitales, y por nuestra parte no hay ningún inconveniente. Pero, insisto, nosotros no nos vamos a rendir y no le vamos a pedir jamás, nunca más, ningún tipo de minuta adicional hasta el 9% de honorarios de éxito cuando hayan recuperado su capital. No les vamos a pedir más dinero y vamos a seguir trabajando ese compromiso hasta que lo consigamos. Lo tienen ustedes, por supuesto, absolutamente renovado, ya lo había dicho. Lo de Teo, ¿por qué no lo meten en la cárcel? Coincido plenamente con usted, es uno de los temas que vamos a tratar en agenda la semana que viene con las autoridades mexicanas. ¿Aún se puede ingresar en la demanda? Sí, todavía están hasta el momento de formular escrito de acusación, pueden hacerlo ustedes, y de hecho se siguen incorporando. Hay muchas personas que todavía creían que tenían alguna posibilidad de que le pagaran. Me parece absolutamente increíble. Me están preguntando por Arbestar, tenemos una video reunión mañana, me remito a ello. Pregunta, doctor Aránguez, que hay de cierto que los abogados de los estafadores abandonaron el caso. Si es así, podría demorar más el caso. Que no, que abandonaron el caso en Estados Unidos y que es una cortina de humo y que no tiene ninguna importancia, Sebastián, que no le dé, que realmente nunca existió un procedimiento civil, que quizá yo no lo esté explicando bien, pero que esto es un caso penal, no civil, que esto es una estafa, no un impago, un simple impago. Es que realmente esos procedimientos son absurdos, insisto, que es como si yo le quito su carro, su vehículo a punta de pistola, y usted lo que se va es al registro de la Dirección General de Tráfico a demostrarle a todo el mundo que ese carro con esa placa de matrícula es suyo. Sí, está claro que es suyo y que yo me lo he llevado, pero lo importante es que es un robo, no simplemente una obligación de restituirlo. No, es que es un robo. Pues esto es igual, es una estafa, no es un impago.
Entonces, estos procedimientos civiles pues, van a declarar que la entidad FX Winning les debe dinero. Claro, pero les debe dinero porque se lo ha estafado. Entonces, lo importante es el procedimiento penal, no civil, que se siga, insisto, en varios países, fundamentalmente en España, pero es que incluso la DEA ha decomisado algunos bienes y ha abierto un procedimiento penal en Estados Unidos, que ese sí que es serio, por supuesto, y ese está plenamente coordinado con el español. Juan Carlos, en términos legales, ¿hasta cuándo puede extenderse la etapa de secreto de sumario en el proceso de FX Winning? Mes a mes, o sea, se va renovando mes a mes, no hay un plazo máximo, pero para que se renueve un mes más, todos los meses tiene que haber avances en la investigación. Con lo cual, yo estoy muy satisfecho de que se siga renovando, porque eso significa que el juez entiende que la investigación va por buen camino y que es imprescindible mantener ese secreto, que perjudica obviamente fundamentalmente a las defensas, no obviamente a las acusaciones tanto. Nosotros simplemente pues, tenemos la falta de información que genera curiosidad, pero es una garantía de que las medidas que se tomen van a ser más efectivas contra los estafadores. ¿Vale? Que si alguien invirtió con Fernando Godínez, yo no lo conozco desde luego, no está en los denunciados, que yo sepa. ¿Vale? Marango Lego pregunta si fue estafa piramidal y el dinero le fue entregado a los que iban pidiendo con un mes, ¿cómo es que vamos a recuperar nuestra inversión más la ganancia? Bueno, en primer lugar, hay una cosa muy importante y es que en estas estafas denuncia, por mi experiencia, no más de un 15 o un 20% de las personas estafadas. ¿Por qué? Muchas veces por la barrera idiomática, muchas veces por un sentimiento extraño de vergüenza, es decir, la víctima de todos los delitos siempre pues, ha sentido una cierta, se ha autoculpado, una cierta culpabilidad por haber sido víctima de un delito. Eso pasa en todos, ¿no? Lo hemos visto en delitos contra la libertad sexual gravísimo, pero incluso en delitos de robo, de estafa, es muy frecuente. Entonces, hay muchas personas que no denuncian por eso, por las razones que sean, ¿no? Cada uno tiene sus motivos, ¿no? Lo dan por perdido, en fin, no quieren olvidarse. Entonces, en las plataformas en las que hemos llegado a acuerdos, lo que nos hemos dado cuenta es que los estafadores ganan dinero. Ganan dinero porque cerramos la plataforma y se cierra el procedimiento, ¿pues? Y como habían denunciado una mínima parte y luego tenemos, aparte de compromiso de confidencialidad, no volver a denunciarles, pues evidentemente esas personas pues, no cobran, ¿no? Porque eso sí, quien no haya denunciado no va a cobrar seguro, eso está clarísimo. Entonces, por eso, aunque sea una estafa piramidal, como usted mismo dice, hay una parte de las ganancias que son entregadas a los otros, es que han pasado varias cosas. Lo primero, la revalorización del Bitcoin. Piense usted a cuánto lo entregó y cuánto vale ahora, en algunos casos 10 veces más literalmente, y piensen ustedes en que está denunciando ahora mismo un 10% y que a lo mejor durante estos años pues, pueda llegarse como mucho, si llegamos a un juicio, como mucho a un 15%. Pero claro, es una mínima parte los que denuncian respecto a los que fueron estafados. Yo no sé de Argentina, no entré por Zúñiga, sino por, sí, Mojica y estoy considerando entrar en mi inversión, pues puede hacerlo perfectamente, Pablo. Más, ya he contestado a que no hay un plazo máximo y que se puede. Usted recomienda que hagamos en EU con las personas que intermediaban en la estafa. Bueno, pues, que realmente, insisto, las acciones hay que llevarlas, las estamos llevando desde España. O sea, que realmente esos procedimientos civiles que se están llevando en Estados Unidos ya verán ustedes que terminan con una sentencia declarativa, eso es obvio, vamos, a su favor, pero que no tiene absolutamente ningún impacto práctico, ¿no? Si se puede vender la deuda, por supuesto que sí, nosotros no entramos en ese tema, pero hay algún grupo que se está planteando vender el crédito litigioso. Eso es totalmente lícito en nuestro derecho, si bien obviamente como abogado no puedo mediar en ese tema.
¿Hasta cuándo se puede presentar la demanda? Yo les informaré, todavía hay plazo, no hay, cuando se cierre un acuerdo o haya una fecha para acusación, se cerrará, ¿no? Como se han cerrado otras, por ejemplo, Arbistar, ¿no? Para unirse a la demanda tiene toda la información en la página web, pero si nos consulta, nosotros le informaremos. Nuestras reclamaciones en dólares o en Bitcoin, es importante para la revalorización. En Bitcoin, efectivamente, obviamente si nos encuentran al precio, solicitaremos el precio del Bitcoin, pero siempre, siempre el precio de Bitcoin, pero siempre el precio más favorable para nuestros afectados. Es lógico que vamos a cuidar de sus intereses, ¿vale? Aquí hay otra persona, Jorge, que dice que se ha puesto en contacto supuestamente FINRA y tal. Tengan cuidado, FINRA es una estafa. Seguro, lo digo públicamente, lo he dicho en un comunicado. Tengan cuidado, de verdad. No den datos, no paguen nada. Una cosa es que les llame, que le llame la policía, ya sea colombiana, peruana, española. Y si tiene usted duda, que ninguna gente se va a molestar por ello, le dice, mire, agente, por favor, para saber que es seguro usted un agente en un estafador, ¿le puedo llamar yo? Dígame solamente en qué comandancia está y por quién pregunto. Y le digo, pues no sé, cuartel de Hortaleza, en Madrid. Entonces tú metes en Google número de teléfono, cuartel de Hortaleza, llamas a centralita, preguntas por ese agente que normalmente dará un número de placa y te van a pasar con él. Ya sabes que estás hablando con un policía, pero desconfíen ustedes que nunca les va a pedir, un policía jamás le va a pedir fondos, jamás le va a pedir claves secretas, etcétera. Pero desconfíen de FINRA, de este tipo de instituciones que no son reales. Son estafadores intentando reestafarles. Tengan muchísimo cuidado. He sacado un comunicado, creo que lo he repetido ya en las 3 últimas versiones, pero como veo que Jorge también lo sigue preguntando ahora, tengan muchísimo cuidado porque lo que quieren es volver a estafarle. Al principio no les piden dinero, pero luego lo terminan haciendo, ¿no? ¿Vale? Alejandro, los procedimientos en los que hemos conseguido recuperar dinero están en nuestra página web y, por supuesto, que somos el principal despacho especializado en estafas piramidales con criptomonedas en España. Es muy importante una línea, nuestro core, una línea de trabajo en nuestro despacho importantísima y, por supuesto, que hemos conseguido numerosos éxitos que mejor pues los ve usted directamente en nuestra página web o en otras páginas web o googleando simplemente nuestro nombre. Informaremos, por supuesto, sobre México y Héctor plantea y los personajes que se hablan en Colombia, pues, insisto, tengan un poco de paciencia, porque no les puedo dar, me preguntan, Andrés, ¿cuánto durará la recolección de pruebas, la fase de instrucción para iniciar un juicio? Pues lo importante es que aparezca David Merino y que aparezcan los fondos. Y si me apura, sobre todo, que se consiga intervenir cuanta más cantidad de fondos, mejor. Y eso es lo importante, eso es lo esencial. Miren, no sé, la semana pasada se consiguieron intervenir 19 millones de dólares de otra estafa de Quailian que empezó hace 2 años y hemos conseguido ahora otros 19 millones. Ahora, es que es una cifra bastante importante porque es una estafa mucho más pequeña. Pues lo importante es que después de 2 años de trabajo se haya conseguido tener fondos ya casi suficientes para las reclamaciones que están planteando los afectados. Eso es lo importante, ese es nuestro objetivo, ¿vale? Por tanto, insisto, nosotros vamos a seguir trabajando hasta que lo consigamos. Tengan ustedes paciencia, el secreto del sumario es bueno, sé que esa falta de información les inquieta, pero a mí no, porque lo importante es que sigan los avances. Les garantizo que ni el juzgado ni la policía está parada, ni nosotros dejamos de colaborar con ellos en todo lo que nos piden y que, por tanto, estamos haciendo un buen trabajo y llegaremos a buen puerto. Seguiremos informando, mañana mismo tenemos otra videoreunión, en este caso sobre Arbistar, mandamos boletines con cierta frecuencia. Por favor, la información se las voy a dar siempre a todos por igual y pública, lo que se puede decir. Por favor, estén permanentemente atentos a nuestras redes. Les ruego que no comuniquen con nosotros para que le demos información distinta a la que difundimos por aquí, porque simplemente no se puede. Es una política de transparencia y un compromiso con todos ustedes.
compromiso público también de que seguimos trabajando y de que no nos rendimos en absoluto ni nos rendiremos jamás hasta conseguir recuperar su inversión. Un abrazo fortísimo, muchísimas gracias por su atención. Gracias.